Mesa redonda, conectividad y sostenibilidad. Modera la señora doña Meritxell Martínez, directora de Gran Barcelona de El Periódico. Hola. ¿Ves? Ah, mira, tenemos el nombre aquí. Sí, para no... Que no se ven. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Vayan tomando asiento. Gracias. Les damos la bienvenida a esta segunda mesa redonda de Tour España 2022, la segunda edición de este encuentro de profesionales del turismo. En los próximos 45 minutos profundizaremos en un debate clave, la conectividad y la sostenibilidad. Es clave tanto para los territorios como también para los viajeros. Y no se trata ya de hablar del futuro, sino que hoy hablaremos del presente y de buenas prácticas que están en marcha. Las empresas, las instituciones, la demanda afrontan importantes retos de movilidad que es cada vez más global y que además tiene que compatibilizarse con las exigencias de la actual crisis climática. Por ello, hoy escucharemos las experiencias y las reflexiones de 4 invitados de relieve que representan tanto al sector público como al sector privado y analizaremos las buenas prácticas vigentes y también algunos interrogantes y dificultades con las que lidia en la actualidad el turismo en España. Hoy en Tour España tenemos el placer de contar con 4 voces muy destacadas, como les decía, que son representativas y también diversas y que nos hablarán de la movilidad por tierra, por mar y por aire. En primer lugar, damos la bienvenida a Maurici Lucena Betriu, presidente y consejero delegado de AENA desde 2018. Además de llevar el timón de los aeropuertos españoles durante la dura travesía de la pandemia, Lucena tiene una extensa trayectoria de dirección tanto en el sector público como en el privado. Economista y consultor, ha sido directivo del Banco Sabadell, ha sido también director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, diputado en el Parlamento de Cataluña y presidente del Consejo de la Agencia Espacial Europea, entre otros cargos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. En segundo lugar, damos la bienvenida también a Jesús Nuño de la Rosa, que es CEO de la compañía aérea Air Europa. Nuño de la Rosa se incorporó a la aerolínea este verano para pilotar su expansión después de la pandemia y conoce muy bien el sector privado después de una larga etapa liderando la agencia de viajes El Corte Inglés. Compagina su nueva responsabilidad empresarial con varios consejos asesores, entre ellos la presidencia del Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias por haber venido. El tercer ponente de nuestra mesa es Adolfo Utor, presidente de la Naviera Balearia. Su currículum es un reflejo de su pasión por el transporte marítimo. Con 23 años entró a trabajar en Flevasa, que es la naviera antecesora de Balearia. Trabajó desde vendedor de billetes hasta amarrador de barcos, responsable de taquilla. Poco a poco fue ascendiendo a cargos directivos hasta llegar a director general de la compañía en 1990. Y hoy no solo es su presidente, sino que es también el único accionista de Balearia. Bienvenido y muchísimas gracias. Y finalmente, nuestra cuarta ponente de hoy es María José Rayo, secretaria general de Transportes desde 2018, que nos aportará una visión más transversal y pública del transporte. Es ingeniera y economista de formación y ha desempeñado durante 24 años múltiples cargos en el ministerio que hoy denominamos Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y que durante muchos años hemos conocido como Ministerio de Fomento. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Bien, hechas las presentaciones, abrimos la primera parte de la sesión. Para calentar motores hemos pedido a nuestros 4 invitados en esta mesa que sinteticen muy brevemente los proyectos y medidas estrella que sobre sostenibilidad están impulsando sus empresas. También nos gustaría que nos hicieran un primer dibujo de cómo están tomando conciencia de los cambios sus propios clientes. Damos pues la palabra a Maurici Lucena, presidente de AENA. Buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Moltes gràcies per la invitació. Quiero agradecer muy especialmente a Tour España la amable invitación, porque además es una institución con la que AENA colabora de manera muy estrecha y que nos ayuda a aumentar el tráfico en nuestros aeropuertos y la conectividad, que es uno de los objetos de esta reflexión. Quiero también agradecer la oportunidad de debatir, iba a decir discutir en sentido anglosajón, debatir con unos invitados tan distinguidos como los que me acompañan, y querría ser muy breve, en atención también a lo que tú has dicho, al poco tiempo que tenemos. Yo, sin duda, repetiría una vez más que la transición tecnológica que el mundo debe hacer en muy poco tiempo y de forma muy profunda, en 30 años, es con seguridad el reto más formidable al que se ha enfrentado nuestra civilización. Un ejemplo es el transporte aéreo, que por su ciclo de vida de inversiones y por sus requerimientos de seguridad y de calidad deberá hacer una transformación que no tiene comparación con la historia. Creo al mismo tiempo que, a la luz del debate público que se ha generado en torno al transporte aéreo, no solo, pero en particular en torno al transporte aéreo, es fundamental que la opinión pública tenga información fehaciente, buena información, para tratar, a través del proceso político, de articular medidas que ayuden o que definan esa transición tecnológica, pero que lo hagan de manera razonable. Y me gustaría simplemente recordar, porque creo que a veces se pierde en el ruido del debate, lo que representan las emisiones del transporte aéreo, las emisiones de efecto invernadero en la totalidad. En el mundo son un 2,4%, en Europa es un 4% del total de emisiones de efecto invernadero, y si nos ceñimos al transporte, el transporte aéreo, en la totalidad del transporte en Europa, representa en emisiones el 14,4%. Y termino esta primera intervención simplemente, nuevamente, subrayando lo que es bastante evidente. Los aeropuertos lo tenemos mucho más fácil que las líneas aéreas, que Jesús y que los fabricantes de aviones para hacer la transición. Un ejemplo es AENA, que es el gestor aeroportuario más grande del mundo, y creo que vamos a ser también los primeros en ser neutros en carbono ya en el año 2026. Esto lo conseguiremos con un despliegue impresionante de placas fotovoltaicas en nuestros aeropuertos, con cambios en la climatización, en la iluminación, y también con la electrificación de la flota de vehículos en los aeropuertos. Pero claro, esto en realidad no va a ser posible para las líneas aéreas, que van a necesitar bastantes más lustros, pero que creo que el objetivo es compartido por todos y es ser zero net, es decir, emisiones netas cero en el año 2040. En 2040 en el caso de los aeropuertos y 2050 en el caso del transporte aéreo en general. Muchas gracias, señor Lucena. Recogemos ese guante sobre las aerolíneas y le damos la palabra a Jesús Nuño, CEO de Air Europa. Bueno, pues en primer lugar agradecer también a Tour España la invitación a su segunda convención y felicitar a todos los que estáis aquí, porque todos somos el sector turismo. Y tengo que decir que la gran crisis del 2009 y 2010, quizás la industria que ayudó a salir antes de esa crisis fue el sector turismo. Pero es que en esta, que ha sido quizás la industria más afectada, también de nuevo en estos últimos meses se está demostrando la fuerza que tiene nuestro sector para sacar adelante nuestra economía, la de todo nuestro país, y creo que es importante felicitar a todo el sector turismo en global lo que están haciendo. En cuanto a la aviación, pues deciros que el cambio climático es un problema global. Yo creo que todos los sectores asumen su cuota de responsabilidad. La aviación, como bien ha dicho el presidente de AENA, tiene parte de ella, 2,4% a nivel mundial de emisión de CO2. Pero es verdad que hay otras industrias, como la industria de la energía, o quizás otras no tan evidentes como la moda o como la construcción, que son mucho más contaminantes que la nuestra. Y parece que la industria del turismo, y en concreto la aviación, es una de las industrias más contaminantes. Pues no lo es. Y además yo creo que la aviación
en esta emisión del 2,4%, la gran emisión del 2,4% se realiza en vuelos de más de 1.500 kilómetros de distancia. En menos de 1.500 kilómetros de distancia es solamente un 15%. Esto quiere decir que en vuelos de más de 1.500 kilómetros de distancia es imprescindible la aviación para conectar personas y para conectar mercancías, por lo cual es un problema global, ya que es un problema de todos y, como digo, más de 1.500 kilómetros se emite el 85% de ese 2,4%. Luego la aviación, como todos saben, tiene unos altos costes de operación y además diríamos que se enfrenta con oligopolios o monopolios. Los fabricantes de aviones pues son muy pocos, se podrían contar con los dedos de una mano, pero es que luego pues estamos con el regulador aéreo, estamos con los aeropuertos o inclusive con los que nos proporcionan el combustible, que son casi todos oligopolios o monopolios. Así es que tenemos unos altos costes de difícil negociación. Entonces tenemos un problema, la verdad es que grave, y además con unas incertidumbres altísimas y que están fuera de control de nuestra industria. El dólar, la verdad es que la fortaleza del dólar a una empresa que se dedica a la aviación en España nos afecta clarísimamente porque nosotros compramos todo el combustible en dólares. Por otro lado, el alza del precio del combustible y además con escasa, como he dicho, fuerza negociadora, porque esta la tienen los proveedores, como he dicho. Y luego, además, si queremos crear nuevas rutas y miramos nuevos destinos, nuevos continentes, el riesgo de las nuevas rutas los tenemos las compañías aéreas. Es verdad que la administración pública o los destinos nos ayudan, pero nos ayudan en poco. Casi todo el riesgo y casi todo el esfuerzo de inversión lo hacen las compañías aéreas. Eso quiere decir que la industria de la aviación es una industria importante, pero que necesita continuamente en estos momentos la ayuda público-privada. Y digo también privada porque tanto otros actores del sector como destinos tienen que apostar a la aviación, ya que con ella consigue la conectividad. Yo creo que la conectividad en estos últimos años, la gran industria es la aviación. Es verdad que ahora con trenes y también con barcos se está empezando a hacer códigos compartidos y eso está ayudando a que nos podamos conectar más con otros medios que son también importantes para llegar a esa otra España, a lo mejor no tan evidente, pero que es importante. Y por decir algo que ya ha dicho además el presidente de AENA, nosotros tenemos un compromiso decidido de emisión neta neutral, es decir, emisión cero en el 2050. Para hacer eso vamos a necesitar combustible ecológico. Hay varias opciones. Está poder volar con electricidad o poder volar con hidrógeno, pero hoy por hoy no está la tecnología para que podamos volar aviones de largo radio con electricidad o con hidrógeno, por lo cual nos queda el famoso SAF o combustible sostenible. Bueno, pues para eso, hoy por hoy, no hay suficiente, primero, producción y, segundo, los precios de ese combustible son altísimos. Así es que aquí sí que es necesario que si queremos ser sostenibles en el 2050, tendremos que hacerlo todos juntos, porque entendemos que es una industria que tiene que ser ayudada a llegar a esos objetivos. Y ya para hablar un poco de Europa, pues decirles que nosotros hemos apostado decididamente por una flota unificada, en este caso con Boeing, y estamos haciendo inversiones importantes conjuntamente para intentar que en nuestro caso los aviones sean más eficientes, consuman menos y que además tampoco contaminen acústicamente, que también creemos que es un dato importante. Así es que muchos deberes y muchos retos tenemos en la aviación. Muchas gracias. Le toca el turno de palabra ahora a Adolfo Autor, de Balearia. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a Tour España por invitar al transporte marítimo a participar en esta convención, esta segunda convención, ¿no? Los que nos dedicamos al transporte marítimo vinculado al tema de la sostenibilidad tenemos una gran suerte, es decir, de los 4 modos de transporte existentes, el aéreo, el ferrocarril, la carretera y el transporte marítimo. El transporte marítimo es el más sostenible, es decir, de salida ya contamos con una cierta ventaja, ¿no?
Entonces nosotros trabajamos para captar clientes, porque en la medida que captamos clientes estamos contribuyendo a la sostenibilidad del transporte y trabajamos también para ser más sostenibles. Esto que acabo de decir es una realidad científica y es por una cuestión física, no es lo mismo volar o desplazarse por carreteras o vías que desplazarse por el mar. Y de hecho el 95% de las mercancías del mundo se transportan por mar y es esa la razón fundamental, ¿no? Nosotros trabajamos por la sostenibilidad, en primer lugar, por convicción, porque nos consideramos una empresa responsable y una empresa ciudadana y, en consecuencia, creemos que el objetivo de la descarbonización es un objetivo al que todos tenemos que sumarnos, ciudadanos, administraciones públicas y empresas. Pero, en segundo lugar, lo hacemos también por interés, por conveniencia. Esa sería la segunda C, convicción y conveniencia. ¿Por qué? Porque al tiempo que consumimos menos combustible, cada vez menos, pues oye, también gastamos menos, eso es muy importante. Y luego está el tema de la imagen y de la reputación. La imagen y la reputación hoy es el mejor activo que cualquier empresa pueda tener. Y no ser sostenible hoy en día y no trabajar por la sostenibilidad es un lujo que ninguna empresa se puede permitir. La tercera C de esta triada es la coacción. No podemos olvidar que cada vez las normas, y más en Europa, son más estrictas y cada vez son más exigentes. En consecuencia, no invertir y trabajar por la sostenibilidad es un error. No hay atajos. Hoy es difícil. Esto de la digitalización, entre otras cosas, hace que todo se sepa. No vale la trampa, no vale el engaño. Entonces, nosotros, por coacción, por conveniencia, por convicción y por coacción, por estas tres Cs, apostamos por la sostenibilidad. Y tenemos otra gran ventaja con respecto a los otros tres modos de transporte. Ni la carretera, ni el aéreo, ni tampoco el ferrocarril, los navieros o los agentes o los operadores construyen sus máquinas. Es decir, las máquinas del tren las construye Siemens o las construye Talgo, las máquinas aéreas las construye Airbus o las construye Boeing o Bombardier, y las máquinas de la carretera, Iveco, Mercedes, etcétera, etcétera. Los operadores no saben nada de la construcción. Los armadores, que así nos llaman, estamos en la fabricación de los buques. Nosotros, la semana pasada, votamos el primer barco eléctrico de España y de Europa en los astilleros Armón de Vigo, destinado a una línea que permite este tipo de modalidad, que es una línea muy corta, entre Ibiza y Formentera, a 12 nudos, limitamos la velocidad, propulsión eléctrica, servicios eléctricos. Hemos de decir que la electricidad la producimos con una planta propia, una planta diésel de generadores, pero bien, entramos en puerto, salimos de puerto y esperamos a que los puertos un día se electrifiquen. Y aquí está la secretaria de Transportes, en este caso no es de puertos, pero está en su mismo ministerio, y de esta forma poder funcionar de forma eléctrica. Apostamos por la tecnología del GNL, ya estoy hablando de Balearia. Desde el año 2013 tenemos 9 barcos funcionando con gas natural licuado, tenemos un barco en construcción en estos momentos, en Astilleros Armón, en Asturias, tenemos 2 nuevos barcos en proyecto y apostamos por el gas natural licuado, que luego se ha puesto en duda porque es un combustible de transición, así lo ha establecido Europa, igual que es la energía atómica, porque entendemos que de esta forma contribuimos a la sostenibilidad. Hacemos muchas cosas en este ámbito y podría estar hablando durante mucho más tiempo, pero el cronómetro es implacable y creo que por este momento ya está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Si no, nos quedaremos sin tiempo para el debate. Cerramos la ronda de primeras intervenciones con María José Rayo, Secretaria General de Transportes. Pues bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos y muchas gracias también a Tour España por la invitación a participar en esta mesa, desde luego tan interesante. Yo, la verdad es que como representante de la Administración, no de una empresa o un gestor de infraestructuras, sí que creo que vale la pena hacer un poco un balance general de ver dónde estamos. Y en el tema de transporte y movilidad y el impacto que tiene con el turismo, yo creo que todos somos conscientes de que estamos en un momento de transformación muy intenso, un momento de transformación que afecta con carácter horizontal a toda la actividad económica y también a nuestras vidas, y que está marcado principalmente por 3 grandes vectores de cambio. Uno de ellos es la descarbonización. La sostenibilidad es más amplia que la descarbonización, pero realmente ahora el gran reto, sin perder los demás, es descarbonizar toda la actividad económica. El segundo reto, que viene muy asociado, es la digitalización, que está cambiando toda nuestra forma de actuar y forma incluso de relacionarnos entre nosotros. Y hay un tercer componente que es también esencial y que es todo lo vinculado a la componente social.
Cada vez más, en el caso del transporte y la movilidad, tenemos que establecer una movilidad inclusiva, una movilidad asequible, una movilidad que tenga los retos de la movilidad urbana, pero también de la movilidad de los territorios con declive poblacional o del ámbito rural. Al final, distintos retos, pero sin olvidar esa componente. Y luego ya nos centramos en el turismo, nos centramos en esa necesidad de conectividad de nuestros visitantes y ahí, como país, necesitamos tener dos cosas fundamentales. El primero es unas infraestructuras de calidad y con capacidad para dar capacidad, valga la redundancia, a todo ese número de visitantes que vienen a España. Y ya todos los índices internacionales, tenemos el índice de competitividad de viajes y turismo, que ya marca a España a la cabeza, junto con Estados Unidos y Japón, en esa competitividad de viajes. Y tenemos unas infraestructuras que están en un nivel excelente dentro de comparación con todos los países europeos y en el mundo. Y ahí, en el ámbito de las infraestructuras, en lo que hay que centrarse es específicamente en algunos cuellos de botella que tenemos que resolver. Y después tenemos los servicios de transporte. En el fondo, es decir, vienen a través, sea de un servicio de transporte aéreo o vengan por carretera o por barco, y luego tienen esa necesidad de movilidad en la que tenemos que reforzar, sobre todo, la intermodalidad. Intermodalidad que se basa, primero, en nodos de intercambio modal, en intermodalidad enfocada a los horarios y tercero, ya en un futuro, porque todavía, y antes lo comentaba Jesús también, en el ticketing, en el que de una manera única puedas comprar un billete que afecte a varios modos de transporte. Y además eso, que ya es un reto de por sí, hay que hacerlo de una manera sostenible, hay que hacerlo de una manera que tienda a la descarbonización. Y todos los sectores, todos, en el ámbito del transporte están haciendo un esfuerzo muy relevante en avanzar a esa descarbonización. Cada uno con la situación tecnológica que tiene, no es lo mismo los barcos que los aviones, ni los aviones que los autobuses. Cada uno en el marco de la tecnología, pero estamos en un momento absolutamente privilegiado en cuanto a las inversiones que se pueden hacer en este ámbito. Bueno, la pandemia fue un drama, pero desde luego la oportunidad de inversión que nos da el plan de recuperación está permitiendo acelerar inversiones que a lo mejor hubieran requerido 10, 15 años y las estamos pudiendo adelantar para acelerar también ese proceso de descarbonización. Yo creo que estamos en un buen momento. Creo que, como digo, todos los operadores de transporte, los gestores de infraestructura están haciendo su trabajo. Creo que hay que hacer grandes inversiones en innovación para acelerar esa transformación tecnológica y, en definitiva, tenemos que conseguir que el turismo siga siendo un sector tan importante como lo es hasta ahora, pero además dar el plus de calidad y el plus de en lo que respecta al transporte, una actividad que tienda a la descarbonización lo antes posible. Muchas gracias, secretaria general. Tras esta primera batería de intervenciones, iniciaremos el debate abierto en el que invitamos a los ponentes a que puedan interrumpirse, a que nos sigan en un orden establecido y a que conversemos de forma lo más natural posible para que así lleguemos a poder tocar diferentes temas de conversación. Hemos previsto 4 preguntas marco para que podamos organizar este debate. La primera de ellas es acerca de la infraestructura. La conectividad, en efecto, como decían los 4 ponentes, es muy importante para España. La mayor parte de los turistas en España llegan a través de avión, pero es cierto que una vez aterrizados, muchos siguen su desplazamiento por tierra o por mar. En este sentido, incrementar las conexiones internacionales es un punto que está en el debate político y social y económico porque permite incrementar el número de turistas potenciales y también diversificar su procedencia, pero tiene un punto clave que es la infraestructura, requiere de infraestructura. Y como ha puesto de manifiesto, lo sabemos muy bien en Barcelona, el reciente debate sobre la ampliación del aeropuerto, el impacto ambiental es un factor muy importante en este debate. ¿Cómo debemos conciliar la ambición de crecer en conectividad y a la vez mantener una prudencia ambiental, un respeto ecológico? ¿Quién dispara? Empiezo yo. Venga. Yo creo que es una pregunta muy importante, que tiene una respuesta sofisticada y que creo que debe ser sofisticada.
Yo me acuerdo cuando hablamos de sostenibilidad y la combinación entre el respeto medioambiental y el crecimiento, me acuerdo de un libro muy bonito que yo creo que se publicó allá por 2005-2006, que se llamaba, de un economista que se llama Benjamin Friedman, no Milton Friedman, Benjamin Friedman, que se llama Las consecuencias morales del crecimiento económico y que demuestra de manera muy contundente cómo el crecimiento económico coadyuva, yo diría, como condición necesaria, no suficiente, pero necesaria, a promover aquellos valores morales en los que nos reconocemos, al menos desde la Ilustración: la tolerancia, la apertura de nuestras sociedades, la democracia, el rehuir la superstición irracional, etcétera, etcétera. Creo que con el transporte aéreo, con el transporte en general, hay que hacer también una reflexión sobre las profundas consecuencias morales beneficiosas que ha tenido en el siglo XX y en el XXI el acercarnos los unos a los otros en todo el mundo. Es algo muy parecido, mutatis mutandis, a lo que ocurrió en el siglo XIX en Europa con el desarrollo extraordinario del ferrocarril. Se creó una cultura europea, se permitió que gentes que no se habían encontrado nunca se encontraran y, por tanto, esto también minimizó, aunque con menos éxito del que hubiéramos querido, la probabilidad de que luego saltaran chispas que desembocaran en conflictos bélicos. Creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, entre otras cosas porque el transporte aéreo creará y crea crecimiento económico. Sin crecimiento económico, la descarbonización es imposible, porque necesitamos muchas inversiones que solo pueden ser el producto del crecimiento económico, muchas más que en el pasado, y necesitamos desencadenar puntos de ruptura tecnológicos que solo el crecimiento puede producir. Hay otro libro reciente de Aghion que se llama El poder de la destrucción creativa, cogiendo el paradigma del crecimiento económico de Schumpeter, que lo explica muy bien. Entonces, eso, por tanto, hay que combinarlo con la protección medioambiental, pero sin olvidar que sin crecimiento la protección medioambiental no va a poder existir. Yo creo que la Secretaria General, por terminar, lo ha explicado muy bien. Se están haciendo los deberes, queda mucho por hacer, pero también por razones reputacionales, es decir, no solo regulatorias. Ya ninguna empresa hoy es capaz de explicar que no está produciendo progresos sustantivos en el ámbito de la descarbonización. Con permiso. Por favor. Bueno, yo creo que no podemos llamarnos a engaños. Es decir, movilidad y carbonización son dos conceptos que caminan en paralelo. Es decir, el ejemplo lo tenemos recientemente. Las restricciones de movilidad del COVID provocaron una caída de emisiones de CO2 mundial sin precedentes. Es decir, lo que tenemos es que ver de qué manera hacemos factible y posible mantener niveles de movilidad que, como bien dices, son necesarios para promover el progreso y el crecimiento económico que necesitamos, no solo para resolver los problemas medioambientales, sino muchos otros problemas que tiene la humanidad. Yo, claro, yo estoy aquí no para polemizar, sino para romper una lanza en favor del transporte marítimo, siempre, siempre, porque es el más sostenible y porque es el gran olvidado. Yo, cuando he visto la presentación de Tour España, el eslogan, he visto un avión enorme que cubría toda la pantalla y ha dedicado unos cuantos minutos, no sé si porque Iberia patrocina este acto, posiblemente sea por eso, y luego está buscando un barco y no ha aparecido, sí ha aparecido un pequeño velero de recreo, es decir, el barco no existe. Yo quiero decir que en España se mueven 25 millones de pasajeros, la cifra de 86 millones de visitantes se repite, algunos serán con avión, pero hay 25 millones de personas que utilizan el barco. Tengo que decir también, la mayoría de ellos residentes, residentes en las Islas Baleares, en las Islas Canarias y en Ceuta y en Melilla. Pero hay 25 millones, eso supone un ratio de 0,5% habitantes por pasajero que viaja en barco. Tengo que decir, por ejemplo, que en Dinamarca el ratio es de 7,3, en Malta es de 20,8, en Grecia es de 6,6, en Croacia de 6,4, en Finlandia de 3,4, en Suecia de 3, en Italia de 1,5, en Noruega de 1,5, en España 0,5. España es un país, no es Dinamarca, evidentemente, donde el ratio es de 20,8, es decir, se mueven, de 7,3, hay 40 millones de pasajeros en barco con una población como Cataluña, de 6 millones de habitantes. ¿Quiere decir esto que se podría viajar más con barco? Yo voy a decir algo ahora, una frase de estas de titular. Es decir, vamos. El COVID ha hecho más
por el transporte marítimo en España que 25 años de políticas públicas. ¿Por qué? Porque con el COVID muchos usuarios, muchos ciudadanos descubrieron, bueno, primero pensaron que era más seguro. Para nosotros los veranos del 20 y del 21 han sido veranos gloriosos. Es decir, de nuevos pasajeros que se incorporaron al barco creyendo que el medio de transporte marítimo era más seguro que otros medios alternativos. Puedo nombrar, creían con su coche antes que subirse en un avión porque creían, vamos, creo que erróneamente, porque los aviones todos sabemos que están muy preparados, que en el barco iban mejor. Y de repente mucha gente, oye, se puede ir en barco. Se tarda un poco más, pero tiene muchas comodidades. Yo creo que así se haría muy bien, dentro de las múltiples medidas, para trayectos cortos, evidentemente. Yo no voy a ir a América en barco, ¿no? Porque entonces hace falta, entre otras cosas, tener mucho dinero y mucho tiempo. Dinero y tiempo, que son dos cosas que van también innecesarias en paralelo. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer precisamente, entre otras muchas, es para los trayectos cortos, mejorar nuestras infraestructuras. Ahí podría decir yo, entonar el mea culpa. Deberían de haber mejores barcos, en mejores condiciones, con mejores prestaciones, en todas las líneas, y acercar nuestro ratio de habitante o de pasajero por habitantes a los ratios de los países más desarrollados, porque se da la circunstancia que a más desarrollo y más progreso económico, en los trayectos cortos, más pasajeros viajan en barco. En este sentido, de nuevo, y ya que tengo aquí una representante, no está la ministra, pero se lo diría igual, en su caso, al secretario de Estado de Turismo, que hay que tener en cuenta también en los vídeos promocionales al transporte marítimo, que el transporte marítimo también existe. Secretaria, por alusiones, si quiere. Bueno, no, yo perdón, me centraría más en el aspecto general, un poco de esa especie de dicotomía que parece que tiene que existir entre desarrollo y sostenibilidad ambiental. Y yo lo que tengo claro es que ya toda la normativa actual, antes hablábamos de esa C de coercitivo, ¿no? Toda la normativa actual hace que sea imposible llevar a cabo ninguna actuación si no es con sostenibilidad ambiental. Y cualquier medida de ampliación de un aeropuerto, porque claramente la pregunta estaba muy enfocada al aeropuerto de Josep Tarradellas, Barcelona, el Prat, se hará, y si se hace, bueno, se hará si el territorio quiere que se haga, y se hará con sostenibilidad ambiental, pero sin apriorismo. O sea, al final, la sostenibilidad ambiental, que es esencial y que ya nuestra normativa hace que sea obligatorio cumplirla, y no es una frivolidad y no es ya un respeto, no, es que es obligatorio llevar a cabo las actuaciones respetando toda la normativa ambiental y asegurando que no hay impactos importantes, digamos, en el territorio. Con lo cual, sin apriorismos, todo se puede estudiar, todo se puede mirar, existen las figuras de las medidas compensatorias, existen distintas formas de abordar cualquier actuación y seguro que se puede alcanzar un punto de encuentro. Bueno, yo voy a ser ahora más breve que antes y voy a hablar de nuevo futuro sostenible y descarbonizado, que al final esto tiene que ser de una forma medioambientalmente sostenible, económicamente sostenible, insisto, y socialmente sostenible. Yo creo que la crisis del COVID, bueno, cosas buenas no trajo ninguna, pero sí que es verdad que nos obligó a entes públicos y privados a empezar a hablar más de lo que hablábamos antes. Y eso yo creo que ha sido algo, ya digo que positivo no veo nada del COVID, pero esto sí, hemos empezado a hablar porque necesitábamos hablar todos juntos. Les voy a poner un ejemplo de hace unos días en Lanzarote. Está aquí además la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, donde ella presidió un acto donde se ha creado el primer hub turístico de innovación turística, donde hay una actividad público-privada que antes no habría visto. Yo creo que todos los gobiernos están focalizando en que si queremos avanzar tenemos que ir juntos, público y privado. Y eso que ha ocurrido, seguramente forzado por la pandemia, creo que no debemos de perder. Y hay que insistir cada día más que tenemos que ir de la mano, que este es una industria importantísima para nuestro país, pero público solo no va a poder conseguirlo y privado solo tampoco. Tenemos que ir de la mano, público y privado. Perfecto. Déjenme que abra un nuevo tema de debate, porque si no se nos acabará el tiempo y no podremos hablar de todo.
La conectividad interna, como apuntaban nuestros invitados, es muy importante, no solo para los propios habitantes que necesitan desplazarse, sino también para el turismo, para repartir los flujos de visitantes. Hoy en día, las rutas turísticas estamos acostumbrados a que tengan nombre de capital. Barcelona, Nueva York, Madrid, Tokio, pero los destinos son mucho más, ¿no? Como representa este auditorio. Detrás de estas capitales, detrás de estos nombres globales, pues hay áreas de influencia, hay regiones, hay territorio, hay país. Para gestionar mejor estos flujos necesitamos que el transporte y el turismo vayan de la mano y nos ayuden a aprovechar mejor los destinos. Desde sus experiencias en sus compañías o en la administración pública, ¿cómo dirían que han conseguido potenciar nuevos atractivos, diversificar la destinación turística? ¿Quién se atreve? Vamos. ¿Hablo yo? Bueno, vamos, nosotros no me hables de Tokio ni de Nueva York, porque nosotros a Tokio y a Nueva York no pensamos ir en barco, es decir, reconocemos el carácter de dominio y el real, vamos, de dominio real del transporte aéreo en muchas facetas, y en la larga distancia ya para nada entramos. Yo sí que quería un poco, y estamos en Barcelona, y sabemos en Barcelona la polémica que hay con los cruceros, que se vienen muchos cruceros y contaminan, bueno, saber y diferenciar y dejar claramente diferenciado que los cruceros no es transporte marítimo. El transporte marítimo sirve para conectar, es conectividad, y sirve también para suministrar territorios, y sirve fundamentalmente para cohesionar territorios y vertebrarlos. Es decir, el transporte y los puertos están destinados a eso. Los cruceros, yo no voy a hablar, aquí nadie de cruceros, seguramente habrá alguien entre el público, no voy a hablar más de los cruceros, pero los cruceros son hoteles flotantes, y desde mi punto de vista una especie invasora de los puertos, que lo que hacen generalmente es entorpecer el normal funcionamiento y entorpecer la misión que tienen los puertos. Los puertos tienen la misión de interconectar territorios. En el caso del puerto de Barcelona es fundamental para las Islas Baleares, aunque también tiene conexiones con Roma, con Génova y con otros territorios, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, ¿qué hacemos? Pues mira, voy a ponerte un ejemplo. Vamos a ver qué hacemos nosotros para fomentar la conectividad. Este barco de Ibiza y Formentera es un barco que va a llevar todas las mercancías, es un barco de mercancías que va a ir a 12 nudos y va a tener un ahorro del 80% de emisiones de CO2 con su anterior barco. Pero como es un barco que puede llevar pasajeros también, hemos hecho 2 plataformas arriba, el barco va muy despacio, va a 12 nudos, por eso consume poco, tarda 1 hora. Y vamos a competir con nuestros propios barcos que tardan media hora y consumen 3 veces más. Pero esos pasajeros que van a ir en ese barco a 12 nudos no van a consumir, consumo cero, porque llevar esos 400 pasajeros en un barco no altera las emisiones, todo lo contrario. Pero a ver cómo le explicamos a un pasajero que va a tardar 1 hora y no media hora. Nosotros hemos inventado un concepto, el Green Travel Experience, siempre se recurre a un anglicismo, ¿no? Y dice, oye, usted va a tardar más, pero en algún sitio va a tener que estar, ¿no? Y qué mejor que estar entre Ibiza y Formentera, entre 3 parques naturales, dejando por estribor Ses Salines, encontrándote con Espalmador, después Escorchador, y llegar a Illetes tranquilamente en un espacio que vamos a poner agradable, va a hacer un beach club o un chill out, y donde van a hacer una travesía y disfrutar del tiempo. Claro, la gente quiere llegar pronto, pero estamos hablando de media hora y 1 hora, ¿no? Y mucha gente paga mucho dinero, alquila un yate para estar ahí en medio durante un rato. Aquí se lo vamos a dar a un módico precio, y además van a contribuir de forma decisiva a la sostenibilidad. Y en ese sentido, pues habrá que decir también que no solo somos las compañías, las administraciones públicas, los medios de comunicación, los que tenemos que trabajar por la sostenibilidad, en este caso son los ciudadanos, los que tienen que tomar conciencia y a la hora de elegir su medio de transporte, o a la hora de apagar o encender el aire acondicionado, hacerlo con responsabilidad. Ese es un ejemplo, vamos, de lo que nosotros estamos intentando hacer para cambiar hábitos y orientar el esfuerzo hacia la descarbonización como objetivo en el año 2050. Perfecto. ¿Quién recoge el siguiente turno sobre territorio, nuevos atractivos? Por hacer simplemente una mención, antes hablábamos del tema de la intermodalidad. Efectivamente, llegar a España, 4 de cada 5 turistas llegan en avión. Y tú llegas a un aeropuerto y a partir de ahí necesitas otro medio de transporte. Puede ser corto, puede ser largo. Y realmente en España tenemos una oferta intermodal absolutamente atractiva y de una calidad excelente.
Tenemos un sistema ferroviario que es puntero en Europa con una alta velocidad que llega a muchísimas capitales de provincia, además con un proceso de liberalización, que ya han entrado nuevos operadores, que ha hecho también reducir los precios con el beneficio que eso lleva para los usuarios. Tenemos un sistema de transporte marítimo para los territorios no peninsulares que, desde luego, hay que aprovechar lo que es la experiencia del propio viaje como parte de la experiencia de turismo. Tenemos un sector importantísimo que es el del autobús discrecional, que cada año es utilizado por casi 200 millones de usuarios y que este verano también ha tenido un comportamiento, pues igual que el transporte aéreo, muy potente. La verdad es que toda la oferta, y bueno, desde luego tenemos viajes domésticos en avión que también complementan esa oferta. Se trata de seguir reforzando esa digamos, intermodalidad en la triple faceta que mencionaba antes, incluyendo también la parte digital. Al final tiene que ser sencillo para cualquier usuario saber qué tiene que hacer cuando llega a un aeropuerto, qué medios tiene a su disposición para enlazar con la ciudad de referencia o con cualquier otra parte del territorio. Y eso es una asignatura pendiente todavía, porque en España tenemos muchos operadores de transporte cuyo nivel de digitalización es bajo. Eso es todo un reto, porque hay una gran diferencia entre los que tienen niveles altísimos de digitalización y otros todavía con un nivel que requiere esa mejora. Bueno, ahí tenemos un reto y seguro que con esas inversiones del plan de recuperación que están acelerando todo este proceso, en pocos años vamos a tener una oferta absolutamente integrada también desde el punto de vista digital para permitir eso que en inglés llaman el seamless transport, que es sin costuras, que sea fácil pasar de un modo a otro a través de los nodos de intercambio, sean los aeropuertos, sean los puertos o las estaciones ferroviarias. Ya que estamos tan al límite de tiempo, quería aprovechar para en las intervenciones que quedan poner sobre la mesa dos temas más. Por un lado, la gobernanza, que es el tema de este año de Tour España. ¿Cómo se posicionan ustedes delante de estas nuevas voces que piden intervenir en la demanda, limitar los vuelos jet, los cruceros, los trayectos cortos en según qué modalidad, la presión fiscal? Y luego también acerca de la demanda, si notan ya en su experiencia diaria que el cliente está valorando, está dispuesto a asumir un cierto coste en tiempo o en precio por modalidades más verdes de transporte y de turismo. Sí, muy brevemente porque estamos fuera de tiempo. Yo creo que a medio o largo plazo no va a ser tan importante, pero casi, las señales que provengan de la demanda en comparación con la regulación que proceda del sector público, sea europeo o nacional. Eso en la historia de la economía ha sido así y ya lo estamos viendo. Hay cada día clasificaciones de empresas de todo tipo en función de su cumplimiento de la evolución de la sostenibilidad y creo que es evidente que va a ir a más. Y sí, yo lo que pienso, como he dicho al principio, es que vamos a hacer la evolución, la descarbonización muy rápido. En Europa, justo ahora, que creo que el consejero delegado de Europa también lo va a comentar, se está a punto de aprobar definitivamente un gran paquete legislativo que se llama Fit for 55, que realmente dibujará un nuevo paradigma tecnológico y de senda hacia la descarbonización para Europa en los próximos 30 años. Lo que hay que solicitar, y vuelvo al principio de lo que he dicho, porque esto es la tarea de la Secretaría General de Transportes, de las autoridades, es que se tomen las decisiones de la forma mejor informada posible. Y pongo un ejemplo. Cuando se habla de la posibilidad de prohibir los vuelos de muy corto radio, por ejemplo, los de menos de 500 kilómetros. Bueno, menos de 500 kilómetros en Europa significa en gases de efecto invernadero solo el 1 o el 2% del total. Con lo cual, esto hay que compararlo con la alternativa, no en España, que sí tenemos una red ferroviaria de alta velocidad, de velocidad alta, muy importante, pero sí con otros países donde hay que desarrollar grandes infraestructuras ferroviarias que en su ciclo completo de vida tienen también una gran huella de carbono. O sea, me parece que es responsabilidad de todos, de los medios de comunicación, de la opinión pública y de los gobiernos, explicar muy bien
los costes de oportunidad, que llamamos los economistas, de las distintas alternativas antes de tomar decisiones que son democráticamente muy legítimas, pero que deberían además, yo diría, que estar muy bien informadas. Esa es la... Entiendo que también Totalmente Jesús estará de acuerdo conmigo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la Unión Europea tiene que poner en la balanza cosas positivas y cosas negativas y hacer un análisis profundo de, por ejemplo, los derechos de emisión. ¿Cuánto va a cobrar, cuánto va a subvencionar o cuánto no? El combustible sostenible. ¿Cómo va a ayudar a que las compañías tengamos más combustible sostenible o menos? Los impuestos al queroseno que se van a implantar o nuevas tasas que se están escuchando. Yo creo que hay que hacer un cóctel de todo, hay que ponerlo encima de la mesa y ese cóctel además tiene que afectar a todo el mundo, porque si solo afecta a Europa, nos hará una Europa más pequeña y otros países, que además serán más contaminantes, nos ganarán en muchos aspectos. Es que es difícil, yo entiendo que es difícil esta ecuación, pero nos tenemos que poner todos de acuerdo y no puede ir Europa a un único ritmo y todos los demás países a otro. Y además yo creo que tienen que pensar que la industria aérea es necesaria y es positiva para el crecimiento de las economías y del mundo, por lo cual no hay que ponerles tasas o impuestos adicionales porque no los podrá soportar. Pues muchas gracias a los cuatro. Se nos ha terminado ya el tiempo. Nos quedamos con las experiencias que nos han transmitido, con su visión personal en infraestructura, en territorio, en nuevos destinos, en sostenibilidad. Y les agradezco también a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana. No se pierdan dentro de unos minutos que hay otra conversación muy interesante sobre desarrollo de destinos turísticos y nos vemos dentro de un rato. Gracias.